Buenas noches, tutor y compañeros. Hoy vamos a abordar un caso concreto de la asignatura Derecho Constitucional Colombiano 2, fase 4, aplicación de conceptos. Para el caso que nos ocupa, vamos a compartir lo relacionado con el caso número 3, que esposa lo siguiente: un juez civil municipal está tramitando el proceso de matrimonio de dos mujeres. El juez, después de aceptar y tramitar el expediente, decide en sentencia negar el derecho de estas personas a contraer matrimonio civil basándose en sus creencias religiosas. La pareja busca acciones que le permitan satisfacer su derecho y otras que determinen la responsabilidad disciplinaria por parte del operador judicial que lo negó. Para analizar el caso concreto es necesario remitirnos a lo que dice también la Corte Constitucional frente a los matrimonios igualitarios. En Colombia se viene dando una lucha muy fuerte desde el año 90 para esos derechos que tiene la población LGTBI frente a la protección de sus derechos, especialmente a la no discriminación. ¿Qué dice la Corte? Está esbozado que, en referencia con el artículo 42 de la Constitución Política, los matrimonios igualitarios entre hombres y mujeres son legalmente válidos, pues no existe una prohibición para que este tipo de personas ejerzan su igualdad en condiciones como el resto de la población. ¿Qué antecedentes podemos encontrar frente a este tipo de casos jurisprudencialmente y legalmente? En Colombia, el matrimonio para las parejas del mismo sexo es legal desde 1990, desde 2009 a través de la sentencia 029, lo mismo que la sentencia C-577 de 2011, donde la Corte Constitucional le reconoció el derecho constitucional que tienen todas las parejas del mismo sexo a constituir una familia mediante cualquier acto contractual de carácter marital, solemne y formal. Del mismo modo, la Corte Constitucional reafirmó estos derechos de la población LGTBI al confirmar la validez del matrimonio entre personas del mismo sexo. Esto fue a través de una sentencia muy aplaudida por ese avance en materia de protección de derechos que se dio a través de esa sentencia CEU 214 del 2016. Antes de esa fecha era legal también a esta unión, pero a través de uniones maritales de hecho. Pero la sentencia CU 214 del 2016 le dio la validez jurídica con efectos patrimoniales, con efectos civiles, penales y demás para esta clase de uniones. Colombia ha avanzado mucho en la protección de los derechos constitucionales de la población LGTB. Eh, con lo cual ha avanzado muchísimo en la protección de estos derechos. Para el caso concreto que estamos analizando, frente a los recursos que se pueden dar, teniendo en cuenta que es legal, eh, se puede interponer una tutela por control de vías de acción, lo mismo que una demanda ante la Corte Constitucional por violación a los derechos constitucionales. Frente al operador judicial o al juez, le cabe una queja disciplinaria ante la Comisión Nacional de Disciplina por negarse de manera injustificada a realizar el respectivo proceso, violando el artículo 253 de la Ley 270 del 96, desatendiendo el derecho consagrado que tiene en la Ley 270 del 96, en concordancia con el artículo 230 de la Constitución, que le impone aplicar los precedentes de la Corte Constitucional en materia de matrimonio igualitario, incurriendo en falta grave a título de dolo por inobservar los artículos 229 y 93 de la Constitución.
que le imponen la obligación de atender la Convención Americana de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incurriendo en falta grave, así como omitir el deber consagrado al no aplicar el Código General del Proceso, lo que le puede acarrear una falta grave. Recientemente se ha hablado mucho de un caso que se presentó en el año 2020 con un juez que se negó a casar unas parejas del mismo sexo, perdón, a unir una pareja del mismo sexo. Eh, y recientemente, en el año 2024, salió un fallo que condenó a dicho juez a 15 años de inhabilidad en la función pública por haber violado los principios y las directrices constitucionales de protección a la población LGTB, violando sus derechos constitucionales y legales. Eh, Hemos avanzado mucho en este camino por la protección de los derechos constitucionales de la protección LGTB. No podemos en un momento dado, como operadores del aparato judicial, negarnos a través de un salvamento de conciencia relacionado con las concepciones cristianas y negarnos, digamos, a desarrollar el deber que nos ha consagrado la Constitución y la ley. Bueno, buenas noches y muchas gracias.